Buenos días a todos. Mi nombre es Sandra Flores, soy economista senior de Macroconsult y en esta oportunidad les voy a hablar sobre la informalidad laboral. Este es un tema que venimos trabajando con Elmer, con Álvaro, en general con todo el equipo de Macroconsult. Y como tú bien comentabas, la informalidad, el mercado laboral peruano tiene un alto nivel de informalidad. Y para ello es primero necesario hacerle una característica sobre esto. La siguiente lámina, por favor. Bien, la informalidad tiene un alto nivel, cifras de alrededor del 70% en los últimos años, y se ha convertido en un condicionante importante para el funcionamiento de la economía. Y si bien se le pueden atribuir algunos aspectos positivos porque limita la carga excesiva gubernamental o flexibiliza los puestos de trabajo, en general los efectos de la informalidad son negativos. ¿Y por qué? Porque limita las ganancias de productividad del trabajador y de las firmas, limita la recaudación tributaria del Estado y limita el acceso de las redes de protección social de los trabajadores. Y para entender el contexto de nuestra alta informalidad, primero es importante entender cuál es nuestro contexto en el mercado laboral, cómo está compuesto. Y de los 12 millones de trabajadores urbanos que tenemos en el sector privado, el 43% de estos son trabajadores independientes. Los trabajadores independientes son aquellos que no tienen una relación con un empleador, sino es una relación directa con los clientes. ¿Y cómo se caracterizan? Ellos se caracterizan por tener ingresos inestables, no tienen acceso a prestaciones sociales, o sea, seguros de salud, AFP, y por lo general no tributan, no pagan impuestos. Que haya ya una alta proporción de trabajadores independientes es un síntoma de fragilidad de nuestro mercado laboral. Y algo interesante que ha ocurrido en los últimos años es que este segmento ha crecido más que el sector dependiente. La siguiente lámina, por favor. Y dado este contexto de que tenemos una gran cifra de independientes y su situación de fragilidad, la situación de vulnerabilidad de estos mismos, nos permite entender un poco más por qué las cifras de informalidad son altas, ¿no? Como tú bien comentabas, la tasa de informalidad se ha mantenido en cifras un poco por encima del 70% durante los últimos años, prácticamente no se ha mantenido constante, y hay una diferencia entre los que son la tasa de informalidad de los trabajadores independientes de los dependientes. La tasa de informalidad de los independientes bordea cifras por encima del 80%, mientras que los trabajadores independientes está ligeramente por debajo del 70%. Y si bien, un dato interesante, la tasa de informalidad de los trabajadores dependientes pareciera que durante los últimos 3 años ha caído un poco, y estos son datos del 2019, lo importante es resaltar la heterogeneidad que existe dentro de los trabajadores dependientes. Los trabajadores dependientes, recordemos, son aquellos que tenemos una relación laboral con un empleador y podemos trabajar en microempresas, pequeñas empresas, grandes empresas. Y la heterogeneidad parte en esto, que los trabajadores dependientes que trabajan en microempresas, que son empresas que tienen un tamaño promedio entre 2 y 10 trabajadores, la tasa de informalidad es similar, incluso mayor a la de los trabajadores independientes, porque bordea cifras del 90%. Caso contrario es cuando vemos trabajadores de las empresas que están en empresas grandes, ¿no? Donde la tasa de informalidad es de apenas 15%. Entonces, en general el Perú tiene altas cifras de informalidad que están incluso por encima de su ingreso per cápita. Siguiente, por favor. Y si bien las cifras que vimos en la diapositiva anterior eran hasta el año 2019, porque es los últimos datos oficiales que se pueden medir con la Encuesta Nacional de Hogares, ¿cómo medimos? ¿Cómo tenemos una idea de cómo es que la pandemia, el coronavirus, nos ha afectado las cifras de empleo y en general pues, de la informalidad, que es la calidad del empleo? Para esto tenemos un indicador adelantado, que es de la Encuesta Permanente de Empleo, la EPE, que solo mide para el nivel de Lima metropolitana, pero a través de ella ya podemos ver cómo es que el COVID ha afectado. Y es porque la tasa de empleo, para empezar, si se encontraba en cifras de 5%, ahora ha pasado a cifras de 16%. La tasa de subempleo, que quiere decir los trabajadores que no están adecuadamente empleados, ya sea por ingresos o porque trabajan menos de la cantidad de horas que ellos quisieran, se ha incrementado en poco más de 8 puntos porcentuales. Entonces, esto ya es un indicador que cuando salgan las cifras oficiales del 2020 ya nos está adelantando que esta pandemia ha retrasado incluso esta batalla que teníamos con la informalidad.
componentes de la informalidad, ¿no? La informalidad en el Perú es compleja, es multicausal, y a través del balance de la literatura, Guillermo Pérez y sus colegas del Banco Mundial Un segundo, por favor, hay que silenciar los micros, porque tal vez Andrés está comprendido. Andrés. Ya, de acuerdo, les comentaba que hay dos tipos de definiciones que Guillermo Perry y sus colegas que realizan para poder entender a qué se debe la informalidad. Entonces, hay dos tipos, que es informalidad por exclusión y la informalidad de salida. Cuando hablamos de la informalidad de la exclusión, se refieren a que hay limitaciones regulatorias, los costos salariales no generan incentivos para que las empresas contraten a trabajadores de baja productividad. Por ende, los trabajadores de baja productividad no se pueden insertar al mercado laboral. Y la exclusión por el lado de la salida se refiere más a un contexto de decisión del trabajador, ¿no? Porque el trabajador, normalmente de mayor productividad, puede elegir hacer un balance entre, a ver, cuáles son las cosas positivas que me genera estar en la formalidad, como que voy a tener derechos garantizados por ley, pero de repente mis costos son que voy a tener que pagar AFP, que voy a tener que pagar ingreso a la renta. Entonces ellos hacen un balance y deciden a dónde se insertan. Y para estos puntos de decisión, el nivel de capacidad de fiscalización del Estado también es importante, porque si hay una limitada capacidad de fiscalización, pues tú tienes incentivos a no querer formalizarte. Esta definición se ha confirmado para el Perú, también a través de un balance de literatura revisado tanto por estudios que hemos revisado estudios de la CEPAL, estudios del CIES, donde se identifica que efectivamente el empleo en el Perú se caracteriza por ser de baja productividad, y eso se debe a un contexto de educación. Y normalmente se centra en las microempresas, que son bastante, el porcentaje es importante. Entonces, las trabajadoras con bajo nivel de productividad quedan como excluidos de poder insertarse a este sistema, al sector formal. Y también hay una proporción existente que elige ser de un lado u otro. En este contexto, nosotros hemos planteado 3 medidas de política. Son 3 políticas que las hemos, la siguiente por favor, que las hemos diferenciado en 3 tiempos: largo plazo, mediano plazo y corto plazo, ¿no? Porque sabemos que estamos en un contexto con alta informalidad, donde la pandemia ha afectado incluso a poder combatirla, a poder pararla, ya venía constante, hay un problema de productividad. Entonces nosotros hemos planteado estas 3 medidas en 3 tiempos, donde las medidas de largo plazo, que son medidas un poco más estructurales, es básicamente combatir, tratar de mejorar el nivel de productividad de los trabajadores y la competitividad de las firmas, que parte de mejorar la construcción del capital humano, de promover una mejor inversión privada para capital y de tener crecimiento económico con políticas que promuevan la adaptación tecnológica e innovaciones productivas. En el mediano plazo, y aquí están más ligadas a las propuestas que comentaba Elmer en un principio, se basa un poco más en nuestro estudio que hicimos hace 2 años para la Cámara de Comercio, donde nosotros proponemos hacer cambios en aspectos críticos del régimen laboral y régimen tributario. Como tú sabrás, nuestro régimen laboral existe, en el punto del régimen laboral hay distintos regímenes, ¿no? Tenemos el régimen general, tenemos el régimen para las micro y pequeñas empresas, tenemos el régimen para las exportaciones no tradicionales, para el sector agropecuario, tenemos distintos regímenes. Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo es que se cree un régimen único, que sea progresivo y que el aumento de los costos de la formalidad esté en función de la productividad del trabajador, donde la productividad del trabajador se mide a través de sus ingresos. Y para el régimen tributario proponemos algo similar, un régimen único. ¿Por qué? Porque igual que como lo que pasa en el régimen laboral, en el régimen tributario conviven diferentes regímenes. Está el régimen general, el RER, el RUS, el RMT, y todos en función de la escala de los negocios, donde te permite a las empresas, a los trabajadores, les permite arbitrar. Entonces, cuando tú tienes la capacidad de arbitrar, te genera incentivos a atomizar, a hacer más pequeñas tus empresas para pagar menos impuestos, o a no reportar en verdad la cantidad de las ventas que tú realizas. Entonces, como te permite esa capacidad de arbitraje, lo que estamos proponiendo es que en verdad se genere un régimen único tributario. Y como medidas de corto plazo, lo que se propone es algo más como
incrementar la fiscalización de SUNAFIL, que se promueva el uso de la factura electrónica, subsidios al empleo formal y políticas que permitan una capacitación al trabajo, sobre todo que esté enfocada en los jóvenes, ¿no? Que son los que de repente se han visto mucho más afectados por la pandemia. Y estas son las medidas que estamos promoviendo. Muchas gracias. Ay, Julio, creo que estás silenciado. Ya, sí. Gracias, Sandra. Te quería preguntar lo siguiente a propósito de tus 3 propuestas, ¿no? Cuando hablas a mediano plazo trabajar aspectos críticos del régimen laboral y tributario, ¿no? También antes habías mencionado los temas regulatorios, me refiero a los temas laborales, y ahí mencionas un tema que me pareció interesante, ¿no? En las limitaciones regulatorios, en una de tus láminas, incluías pues ETS, gratificación, vacaciones, utilidades. Tú recordarás que en el gobierno de Ollantumala se intentó promover la aprobación de una ley que malamente se llamó la ley Pulpín, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajar esos temas que permitan avanzar en resolver el problema principal que causa la informalidad, ¿no? Que es no permitir ganar productividad ni para la economía, ¿no? ¿Cómo enfrentar esos temas, esa resistencia, digamos, si tú fueras ministra de Trabajo o asesora del Ministerio de Trabajo, ¿qué recomendarías? Lo que yo recomendaría justo va con las políticas que estaba comentando. No creo que se deberían generar más regímenes laborales que te permitan a ti moverte entre uno u otro, de repente sentirte más vulnerable, más privilegiado. Lo que tenemos que trabajar es un régimen único donde el costo de ser formal esté en función de tu productividad, y la productividad es a nivel de ingresos, ¿no? Por así decirlo, voy a decir cualquier número. Si ganamos hasta 1.500, por tramos, ¿no? Si ganas hasta 1.500, si ganas hasta 2.500, que en verdad es más o menos el tramo donde tú empiezas a pagar impuestos, y así progresivamente. No creo que deberíamos comenzar a generar más regímenes, ni laborales ni tributarios, sino concentrarnos en hacer un único régimen laboral que favorezca a todos, y de repente la manera más sencilla es hacerlo a través de los ingresos, porque es la manera más fácil de comenzar a diferenciar su nivel de productividad.